En esta ocasión abordaremos el tema de fisiología gastrointestinal. Para empezar, recordemos que la fisiología es la disciplina clave que estudia los procesos o los mecanismos a través de los cuales el cuerpo mantiene su homeostasia. En el caso del tracto gastrointestinal, este es el que se encarga de mover los alimentos desde la boca hacia el ano, y en el transcurso de este movimiento realiza la digestión y absorción de nutrientes, facilitando así luego la eliminación de los desechos. Empezaremos hablando acerca de la digestión y la absorción. Para facilitar un poco el aprendizaje, vamos a dividir esto de acuerdo a la clasificación de los macronutrientes en carbohidratos, proteínas y lípidos. Empezaremos hablando acerca de los carbohidratos. Estos a su vez pueden clasificarse en tres: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. El polisacárido principal, o más frecuentemente encontrado, es el almidón. Entre los monosacáridos tenemos a la fructosa y la glucosa, y los disacáridos, el más frecuente y que más conocemos nosotros, es la lactosa. También tenemos la sacarosa entre estos. Como mencionamos antes, el primer paso de todos los nutrientes es la cavidad oral. A este nivel, los carbohidratos son enfrentados a la presencia de la amilasa salival, la cual solo separa algunos de los enlaces entre las moléculas de glucosa. Al mismo tiempo, cuando pasa el bolo alimenticio hacia el estómago, esta amilasa se inactiva y se espera después del proceso gástrico que pase todo este quimo, todo este producto alimenticio hacia el duodeno, que es donde se da la mayor parte de la digestión de los carbohidratos. A este nivel, la amilasa pancreática divide las cadenas del almidón para producir de esta división la maltosa, maltriosa y algunos oligosacáridos. A la vez se hidroliza la sacarosa y la lactosa y se convierten en monosacáridos. El objetivo de esta conversión es que es la única manera de que nosotros podamos absorber desde las microvellosidades gastrointestinales a los carbohidratos. Estos utilizan un transporte secundario activo, como comparten el transportador con el sodio. Pasan hacia la célula o hacia los enterocitos a través de la difusión facilitada por medio de la membrana apical, cuando la concentración de glucosa en la luz intestinal es alta. Luego ocurre la difusión facilitada, en la cual dejan la célula para poder dirigirse hacia la circulación. Recordemos que una vez ingresan a la célula empiezan a participar en los procesos bioquímicos a través de los cuales nosotros producimos energía basada en la absorción de este micronutriente. Por acá tenemos un resumen de la forma de absorción de los carbohidratos, en la que destaca el hecho de que la absorción rápida ocurre porque las exosas se absorben en su mayor parte, de hecho en el mayor porcentaje, antes de llegar al intestino delgado distal, que es la parte del ilion. Además, menciona lo del transporte de la glucosa y la lactosa asociado al sodio. Y también mencionamos el hecho de que la fructosa es la única que no utiliza el sodio como parte de su transporte, sino que se transporta a través de la difusión facilitada desde la luz intestinal. En el caso de las proteínas, inician su digestión a nivel del estómago, en donde se necesita la secreción de pepsina, la cual rompe algunos enlaces peptídicos y convierte a estos micronutrientes en compuestos que se llaman polipéptidos. Estos a su vez son digeridos gracias a la acción de múltiples enzimas que provienen del páncreas, como son la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa, que usualmente actúan en el interior de estos enlaces peptídicos. Podemos ver en este esquema cómo entran las proteínas y gracias a la acción de las proteasas y las peptidasas gástricas y pancreáticas se convierten en oligopéptidos. Estos pueden transformarse en péptidos y aminoácidos. Ambos entran a través de la pared o de las microvellosidades desde la luz intestinal hacia el enterocito, en donde se supone o se espera de que alrededor del 90% de todas estas proteínas viajen en forma de aminoácidos hacia la sangre portal. En el caso de los lípidos también se necesita de la acción de unas enzimas. Entre estas, la principal es la lipasa pancreática, la cual inicia su acción en el duodeno. Y de esta, los productos de la digestión de los lípidos principalmente son los ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos, en dependencia de la cantidad que sean y de lo larga que sea su cadena, ya que sabemos que existen ácidos grasos de cadena larga y ácidos grasos de cadena corta, pueden pasar a dos tipos de procesos. Uno de ellos es la emulsificación, y cuando su concentración es elevada pasan a formar las micelas gracias a la acción de los productos de la vesícula biliar o de la secreción biliar. En cuanto a su absorción, antes se creía de que ellos entraban a los enterocitos gracias a la
difusión pasiva. Sin embargo, ahora se conoce que, al igual que la glucosa, utilizan medios de cotransporte para poder penetrar a las células de los enterocitos. En el caso de estos, además, realizan lo que es la esterificación de los lípidos, por la cual mantienen un gradiente de concentración favorable y pueden seguir atravesando la barrera desde la luz intestinal hacia los enterocitos. Mencionamos rápidamente cómo se da la absorción de los ácidos grasos. Recordemos, primero se realiza un transporte activo. En dependencia de la cantidad que estos sean, realizarán un proceso que se le denomina reesterificación. En caso de no ser utilizado o de tener en grandes cantidades que no van a ser necesarias para el organismo, se hace la formación de los kilomicrones, que es la manera en la que estos, los triglicéridos y los esteres de colesterol, se transportan. Debido a que los kilomicrones son demasiado grandes para entrar a través del endotelio, entonces estos se almacenan usualmente hacia los vasos linfáticos. Ahora nos enfocaremos en las secreciones gastrointestinales, las cuales hemos estado mencionando de una u otra manera, puesto que sin ellas no sería posible la absorción de algunos de los micronutrientes. Entre las más importantes tenemos la secreción salival, la secreción gástrica y la secreción biliar y pancreática. Iniciando por la secreción salival, debemos tomar en cuenta cuáles son sus componentes. Entre estos, los más importantes son el agua, la mucina, el bicarbonato, fosfato, algunas proteínas, inmunoglobulina A, histatina, cistatinas y algunos electrolitos como el sodio y el cloruro. Debido a estos componentes, podemos encontrar las funciones principales de la secreción salival. Entre ellas tenemos la lubricación, el higiene oral, el sentido del gusto y la digestión inicial de los alimentos, como habíamos mencionado previamente hablando de los carbohidratos y la grasa. En cuanto a lo que se refiere a la secreción gástrica, tenemos que se clasifica en 3 fases: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. En la fase cefálica encontramos que es la que inicia cuando el cerebro recibe las aferencias sensoriales, es decir, las señales acerca de que existe comida o de que va a existir comida en nuestros alrededores que estará a nuestra disposición para poder alimentarnos. Estas señales están mediadas por los quimiorreceptores y mecanorreceptores que están situados en la cavidad oral y en la cavidad nasal. La fase cefálica puede ser activada desde el momento en que nosotros vemos o sentimos el aroma de un alimento, pero también puede ser activada por nuestra memoria. Cuando recordamos algún alimento en específico, empieza usualmente a aparecer la salivación y empieza a haber aumento en la secreción por parte de las células gástricas. En la fase gástrica, como tal, es la que inicia cuando la comida ya ingerida entra hasta el estómago, y esta produce 2 tipos de estímulos: los estímulos químicos dados por la presencia de proteínas, péptidos y aminoácidos, por ejemplo, y los estímulos mecánicos, que meramente son el estiramiento de las paredes del estómago al llenarse del quimo que viene desde la boca. Dichos estímulos son los que aumentan o hacen de que llegue la señal nerviosa para el aumento en la producción de acetilcolina, la cual usualmente estimula las secreciones gástricas y aumenta la motilidad gastrointestinal, tema del que hablaremos más adelante. Una vez que pasa el alimento o el quimo gástrico hacia el intestino, se da la fase intestinal. Inicia cuando la comida sale del estómago y entra al duodeno. A este nivel se modula la actividad gástrica de tal manera de que se reciben todos los reflejos neuronales para evitar que sigan secretándola y que se inhiba la producción de ácido. Esto, a su vez, secreta moléculas de señalización. Por ejemplo, una de estas es la colecistoquinina, que usualmente estimula las secreciones del páncreas y de la vesícula biliar. Una vez aquí comienza la absorción de los nutrientes. Es importante hacer hincapié que existen 2 tipos de células distintivas en el estómago: las células parietales y las células principales. Estas se distinguen por la producción o secreción de ácido clorhídrico y factor intrínseco en el caso de las células parietales, y en el caso de las células principales producen pepsinógeno y lipasa gástrica. Todos estos componentes son necesarios para que se dé la absorción de los micronutrientes. Enfocándonos en cuanto a la secreción biliar, sabemos de que la bilis es producida a nivel de la célula hepática y es almacenada y concentrada en la vesícula biliar. Me parece importante remarcar el hecho de que la vesícula biliar no produce bilis, únicamente la almacena y la concentra, es decir, absorbe una gran cantidad de agua para mejorar el espesor de la misma. Entre los componentes de la bilis tenemos los pigmentos biliares, la bilirrubina y la bilibertina, que de hecho son las responsables del color amarillo de la bilis. A pesar de que la bilis es de tipo alcalino, sus principales componentes son 4 ácidos biliares, llamados ácido cólico, ácido queno-desoxicólico, ácido desoxicolórico y litocólico. Todos estos a su vez se acompañan de vitamina D, colesterol y alguna variedad de hormonas esteroideas. Es relevante mencionar que
La única vía por la cual nosotros podemos excretar el colesterol de nuestro cuerpo es a través de la bilis. Como en algún momento mencionamos, una de las funciones principales de la bilis es ayudar en la digestión de la grasa, neutralizar el ácido gástrico, además eliminar algunos de los productos de desecho, como dijimos, el colesterol es uno de ellos. La bilis tiene entre sus funciones, a través de las sales biliares, la acción detergente o emulsificante, que es la que mencionamos cuando hablamos acerca de la absorción de ácido graso. Ahora pasemos a la regulación de la secreción pancreática. El páncreas secreta alrededor de 1 a 3 litros diarios de líquido claro que es rico en bicarbonato, sodio y enzimas. El estímulo de la secreción está dado por las hormonas duodenales que son la secretina y la colecistocinina. El páncreas, debido a sus secreciones, tiene tanto funciones endocrinas como exocrinas. En este capítulo lo que nos compete es explorar el páncreas exocrino, que es el que secreta el jugo pancreático desde los acinos pancreáticos. Dicho jugo pancreático es el que contiene en mayor parte bicarbonato secretado en las células que revisten los conductillos y enzimas, de las cuales ya habíamos mencionado la lipasa, tripsina, amilasa, entre otras. La mayoría de las enzimas son producidas como enzimas inactivas. Por ejemplo, la forma inactiva de la tripsina se le denomina tripsinógeno. Les comparto a través de esto un pequeño resumen que está en una tabla acerca del control hormonal de todas las secreciones a nivel del tracto gastrointestinal para que lo revisen posteriormente. Ahora pasaremos a revisar la sección de motilidad gastrointestinal. Como mencionamos en un inicio, una de las principales funciones del tracto gastrointestinal es llevar los alimentos desde que ingresan a la boca hasta que salen por el ano. Para que esto ocurra, necesitamos que se dé la contracción muscular a nivel de las capas o de las paredes intestinales. La contracción de las paredes intestinales es necesaria para la propulsión, mezcla y contacto de nutrientes a las mucosas. Existen dos tipos generales de motilidad, las que son la propulsión, en la cual se da el movimiento de los alimentos a través de todo el tracto digestivo, y la mezcla, que se da cuando se agitan estos alimentos gracias a la participación de los jugos digestivos. Todo esto se da a través de la peristalsis, que son los movimientos coordinados que realiza todo el tracto gastrointestinal para poder impulsar y movilizar, valga la redundancia, todo el alimento a través de todo el trayecto. Se necesita que ocurra un estímulo para que se produzca la contracción de las fibras musculares. Esto va a generar que se propulse todo el alimento o el quimo que se produce a través de todo el segmento, tanto gástrico como intestinal. Se da a una velocidad determinada, la cual puede variar de 2 a 25 centímetros por segundo y requiere de un control. La actividad peristáltica puede aumentar o disminuir debido a la aferencia autónoma del intestino, es decir, las señales neuronales que se envían hacia el intestino. Estas pueden variar dependiendo del tipo de alimento, la cantidad de alimento y la hora en la que consumamos el alimento. Para que se pueda regular la motilidad debe existir una actividad eléctrica básica que debe tener un ritmo eléctrico, el cual está basado en la activación y la función de las células intersticiales de Cajal y el hecho de que siempre se cumple el gradiente descendente, es decir, que tanto en el estómago como en el intestino delgado, la frecuencia se presenta como en forma de marcapaso. En el inicio del tracto, es decir, en la boca y el esófago, ocurre primero la masticación y posteriormente la deglución. La deglución, después de pasar de la garganta, ocurre mediante una respuesta refleja que es desencadenada por impulsos nerviosos. En el caso del estómago, dichos impulsos nerviosos también generan lo que se llama la actividad tónica y previenen el reflujo, es decir, que pase el alimento o los residuos o lo que llega al estómago desde el estómago hacia el esófago, es decir, que no retorne hacia el esófago, y también posteriormente, luego de pasar del estómago, evitan que regrese desde el intestino delgado hacia esta cavidad. Una vez pasa el material intestinal hacia el colon, este cumple sus principales funciones, entre las que tenemos la absortiva y la motora. En el caso de la absortiva, mayormente lo que reabsorbe es agua. Se dice que hasta aproximadamente 1.300 mililitros. Con respecto a la función motora, tenemos los movimientos segmentarios del colon, los movimientos peristálticos, que entre estos están los movimientos propulsivos y retropulsivos del ciego y colon ascendente, los movimientos segmentarios propiamente del colon transverso y las contracciones que son en forma de masa o peristáltica en el colon descendente e iliopélvico. Posterior a esto se da lo que se conoce como la defecación, la que tiene una secuencia de eventos. Primero, el estímulo que se da por la distensión del recto al llegar el material intestinal al mismo. Se relaja el esfínter anal, puesto que va aumentando la presión en las paredes del recto, lo que promueve la evacuación. El caso que ocurra la defecación voluntaria se inicia realizando un esfuerzo con la contracción de los músculos abdominales.
También se conoce la presencia del reflejo gastrocólico, que lo que reporta es que la distensión del estómago por los alimentos usualmente inicia una contracción en el recto que con frecuencia produce el deseo de defecar. Con eso terminamos el resumen de la fisiología gastrointestinal.